Buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores de esta sesión de Teoría de Números, a Adrián y a Edwin. Es un placer para mí presentar este trabajo en colaboración con Se-Yoon Kim durante el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Y el objetivo de esta plática será presentarles la conjetura motívica de Nagao y sus conexiones con la conjetura de Tate. Esta plática va a estar dividida en unas 3 o 4 secciones. Quisiera primero empezar hablando de las conjeturas de Tate, para luego pasar tranquilamente hacia la conjetura de Nagao a través de la conjetura de Tate. Y al final quisiera hacer algunos comentarios y sugerir algunas preguntas. Bueno, como les comenté, quisiéramos empezar desde el punto de vista de las conjeturas de Tate. Estas conjeturas fueron postuladas en 1963 y tienen 2 partes, la conjetura analítica de Tate y la conjetura algebraica de Tate, que son de naturaleza diferente, y proponemos en este trabajo una versión motívica de dichas conjeturas y mostramos relaciones entre ellas. Después hay una relación que existe ya previamente entre la conjetura analítica de Tate y la conjetura de Sato-Tate. La presentamos y también presentamos su generalización para variedades abelianas de dimensión más grande o inclusive otro tipo de variedades. Y luego pasamos a la conjetura de Nagao, presentamos una generalización analítica de dicha conjetura y presentamos por primera vez una versión motívica de esta conjetura. Cuando hablamos de motivos, queremos fijar nuestro campo de referencia y trabajaremos a lo largo de esta plática y con un campo de características 0. Luego podemos considerar que es un campo de números, por ejemplo. Y vamos a trabajar con la categoría tanakiana, semisimple y graduada y polarizable de motivos puros, en el sentido de Yvonne Dai. Entonces, si uno toma un objeto en esta categoría, realmente uno está considerando 3 cosas. Una variedad predictiva lisa definida sobre nuestro campo K, una correspondencia algebraica que in fine es un elemento idempotente, y un entero que suele llamarse el twist de Tate. Entonces tenemos nuestra categoría de motivos y tenemos 2 realizaciones que vamos a presentar ahora, y para eso tenemos que considerar el grupo de oro absoluto de dicho campo y fijemos un encaje de dicho campo AC y consideramos un número primo. Teniendo estas informaciones podemos considerar 2 realizaciones, la realización heládica de nuestra categoría motívica y nuestra realización de Betti, igualmente. Entonces, estamos considerando aquí la categoría de motivos, en sentido de Yvonne Dai, y su realización heládica será la categoría de representaciones continuas de nuestro grupo de oro absoluto, y finalmente la categoría de estructuras de 8, que también ambas son tanakianas y funcionan muy bien. Podemos también considerar los funtores de olvido, es decir, olvidamos por completo que estamos trabajando con estructuras de 8, con representaciones continuas, y simplemente consideramos las categorías subyacentes de espacios vectoriales definidos respectivamente sobre los racionales y sobre QL. Finalmente tenemos un funtor fibrado, que denotamos aquí omega, que nos va a ayudar a definir nuestros grupos tanakianos. ¿Qué es un grupo tanakiano? Bueno, el primero que nos interesa es el grupo eulamotívico, que está generado gracias a los automorfismos del funtor fibrado y sus respectivas realizaciones heládicas y de Betti. Entonces, la primera es el grupo de monodromía heládico y el segundo es el grupo de Monfort. Ahora bien, lo que podemos hacer es tomar un objeto de nuestra categoría y considerar la más pequeña subcategoría tanakiana en la categoría de motivos generada por nuestro motivo M. Esto denotamos M corchetes y vamos a asociar a este motivo, a este objeto, sus respectivos
grupos de holomotívicos y grupos de monocromía heládico y grupos de portentivo igualmente. Ahora bien, una forma natural de considerar este grupo de monocromía heládico asociado a nuestro motivo M es simplemente tomar nuestra representación continua que consideramos en la categoría de representaciones continuas de nuestro grupo de Galois absoluto, va en efecto hacia GL de un espacio vectorial que está definido sobre QL, que es RL de M, y consideramos la imagen de dicha representación y tomamos su clotura de Zariski. Bueno, esto va a ser un grupo de un grupo algebraico definido sobre QL, que es exactamente nuestro grupo de monocromía heládico asociado a nuestro motivo M. Si consideramos ahora funciones L, podemos definirlas también para nuestro motivo M, y eso es lo que quisiéramos presentar en las próximas slides. Tomemos un campo de números esta vez, y tomemos un ideal primo, y consideremos su subgrupo de inercia y su grupo de descomposición dentro de nuestro grupo absoluto de Galois. Para cada ideal primo tenemos un elemento de Frobenius que existe, y podemos definir para cada entero el factor de Euler de nuestro motivo M en el ideal primo P. Y esto va a ser definido gracias al polinomio característico de dicho elemento de Frobenius, donde QP es exactamente la norma del ideal P. Algo que es importante señalar es que cuando nuestro motivo M tiene buena reducción en el ideal P, sabemos que este factor de Euler no va a depender de la elección del grupo de descomposición, es decir, la definición de nuestro factor de Euler no va a depender, y se conjetura que tampoco va a depender del encaje que consideramos de QLC ni del número primo. Y teniendo definidos los factores de Euler, podemos tomar el producto sobre todos los primos P, sobre todos los ideales primos P, y obtenemos así la función Euler ordinaria del motivo M. Ahora, algo que es interesante es regresar de nuevo al caso de las variedades abelianas y presentar las conjeturas de Tate en ese escenario y luego generalizarlas a los motivos. Entonces, para eso consideramos nuestro campo de números, una variedad abeliana definida sobre este campo de dimensión G y un número primo L. La conjetura de Tate predice que las clases de Tate, que ahora definiremos, son una combinación QL lineal de clases algebraicas. ¿Qué es una clase de Tate? Bueno, para eso tenemos que introducir primero el módulo de Tate heládico, y tenemos siempre una acción natural y continua del grupo de Galois absoluto en los puntos racionales de nuestra variedad abeliana, y esto está caracterizado por esta representación heládica, que es una representación continua de Galois, y podemos definir nuestro grupo de monodromía asociado a la variedad abeliana A como la clotura de Zariski de la imagen de dicha representación heládica. Esto va a ser, como en el caso de los motivos, un grupo algebraico definido sobre QL. Y teniendo este grupo, que está definido a través de este grupo absoluto de Galois, podemos definir las clases de Tate de codimensión P, donde P es un entero entre 1 y la dimensión de la variedad, como los elementos invariantes en la cohomología etal, bajo la acción de nuestro grupo de monodromía. Entonces, claro, esto se puede generalizar no solo en el caso de variedades abelianas, sino cualquier variedad proyectiva lisa definida sobre un campo finitamente generado, no solo un campo de números. Y si en este caso consideramos un número primo que es diferente a la característica del campo, bueno, pues podemos tomar en cuenta el famoso mapeo de ciclos, que va directamente a los elementos invariantes bajo la opción del grupo de Galois absoluto en la cohomología etal. Y este mapeo realmente nos va a permitir dos cosas: presentar de una forma más general la conjetura algebraica de Tate, en este caso, y además introducir la conjetura analítica de Tate. Para ser más precisos, podemos considerar la imagen de este mapeo, lo vamos a denotar AJ de X,
que son las clases algebraicas, bueno, pues la conjetura de Tate afirma que esto es finitamente generado y además tenemos un isomorfismo entre las clases algebraicas tesorizadas por QL y los elementos invariantes bajo la acción de cierto grupo en la cohomología tal. Entonces, si uno recuerda el enunciado de la conjetura algebraica de Tate inicialmente, afirmaba que las clases de Tate, es decir, los elementos que pertenecen aquí, son combinaciones QL lineales de clases algebraicas, es decir, la parte de la izquierda del isomorfismo. Bueno, esa es la conjetura algebraica de Tate, y la conjetura analítica está relacionada con las funciones L. Entonces, esta conjetura analítica, muy interesante, predice que la imagen del mapeo de ciclos va a ser igual, digamos, si tomamos el rango de esta imagen, va a ser igual al orden del polo de la función L en un valor en particular. Entonces, si queremos definir lo que es esta dimensión, bueno, pues simplemente es el grado de trascendencia del campo K, y si uno toma en cuenta, por ejemplo, el caso de un campo de números, pues esta dimensión va a ser igual a 1. Entonces, en el caso de un campo de números, esta conjetura predice que el rango de la imagen del mapeo de ciclos es igual al orden del polo de la función L en S igual a J más 1. Podemos generalizar dichas conjeturas, ambas, tanto la algebraica como la analítica, en el caso de los motivos, es decir, en el caso de los objetos de la categoría motívica en el sentido de la igualdad. Y la conjetura algebraica de Tate se va a generalizar de la siguiente forma. Si uno considera un motivo y toma un número primo, cualquiera, entonces tenemos que el grupo de monombromía elábico asociado a nuestro motivo M es exactamente igual, o hay un isomorfismo más bien, entre este grupo y el grupo de Galois absoluto, el grupo de Galois motívico asociado al motivo M, tensorizado por QL. Eso es interesante porque ambos grupos, si tenemos un isomorfismo, entonces en efecto, si tomamos los elementos invariantes en la cohomología tal, por la acción de cualquiera de estos dos grupos, bueno, obtenemos las clases de Tate. Y la conjetura motívica, analítica de Tate, está definida de la siguiente forma, gracias a nuestros factores, nuestras funciones L ordinarias, en un partículo valor, en un valor dado, y entonces está definida de la siguiente forma. Tomamos un motivo de peso 1, es decir, consideramos una variedad proyectiva y lisa, definida sobre un campo finitamente generado, y para cada entero, el rango de este grupo de clases algebraicas es igual al orden del polo de la función L en S igual a J más la dimensión de nuestro campo. ¿Y cuál es la relación? Digamos, la primera pregunta que quisiéramos responder es ¿cuál es la relación entre la conjetura algebraica y la conjetura analítica de Tate? Bueno, pues justamente si consideramos un campo finitamente generado, entonces ambas conjeturas son equivalentes. Y la siguiente pregunta, que es natural, es ¿cuál es la relación entre la conjetura motívica algebraica y la conjetura algebraica de Tate? Bueno, pues lo que logramos probar es que si consideramos una variedad abeliana definida sobre un campo de números y consideramos su motivo abeliano asociado, y una vez que fijamos un encaje entre el campo de números y C y suponemos que nuestra variedad abeliana, vista como variedad abeliana definida sobre los números complejos, suponemos que esa variedad verifica la conjetura de Oort, entonces logramos probar que la conjetura motívica de Tate implica la conjetura algebraica de Tate. Y quisiera darles una idea de la prueba. Consideremos una variedad abeliana definida sobre un campo de números K de dimensión G. Y lo que sabemos es que la conjetura de Tate es equivalente a tener la siguiente igualdad para cada entero J entre 1 y la dimensión de nuestra variedad.
Es decir, repito, que los elementos invariantes bajo la acción del grupo de monodromía coinciden con las clases algebraicas una vez que los serializamos por fuera. Algo que es muy importante es que sabemos que en el caso de motivos abelianos, la conjetura motívica de Tate es equivalente a la conjetura motívica de Mumford-Tate. Eso lo probé junto con Comelian hace unos años. Y por ende, tenemos la equivalencia entre estas dos conjeturas. Es decir, esta es la conjetura de Tate motívica algebraica, que el grupo de monodromía es lo mismo que el grupo motívico de Galois, y esta es la conjetura motívica de Mumford-Tate, es decir, que el grupo eládico asociado al motivo, una vez que tomamos la componente conexa, es precisamente el grupo de Mumford-Tate asociado al motivo, una vez que lo clasificamos por query. Es decir, que lo que nos interesa a nosotros es que tenemos estas igualdades, bueno, isomorfismos de grupos, entre la componente conexa del grupo de monodromía eládico asociado al motivo M y la componente conexa del grupo motívico de Galois una vez que lo despejamos por Puel. Y algo que es importante es que en el caso de motivos abelianos, Deligne probó que esta componente conexa del grupo motívico de Galois es precisamente el grupo de Mumford-Tate asociado al motivo M. Eso es cierto del caso de motivos abelianos. Es por ello que restringimos nuestras hipótesis al caso de motivos abelianos. Y ya que tenemos estas dos igualdades, podemos utilizar la hipótesis que consideramos, es decir, que suponemos que nuestra variedad abeliana, vista como variedad abeliana compleja, verifica la conjetura de Hodge. Es decir, que las clases de Hodge, vistas como elementos invariantes en la cohomología de Betti bajo la acción del grupo de Mumford-Tate, son exactamente clases algebraicas. Esta conjetura es la conjetura de Hodge. Suponemos que esto es cierto para cada entero J. Bueno, pues reemplazamos nuestro grupo de Mumford-Tate por nuestro grupo eládico de monodromía y obtenemos exactamente la conjetura de Tate. Es decir, que para nuestra variedad abeliana, las clases de Tate, vistas como elementos invariantes en la cohomología de tal bajo la acción del grupo de monodromía, son clases algebraicas sensorizadas por QL para cada entero J. Es decir, que probamos que la conjetura motívica de Tate para un motivo abeliano M implica la conjetura algebraica de Tate para la variedad abeliana X bajo ciertas hipótesis. Nos podemos preguntar lo mismo en el caso de la conjetura motívica analítica de Tate. Y lo que logramos probar es que, en efecto, la conjetura motívica analítica de Tate implica la conjetura analítica de Tate. Esto recae en el hecho de que consideramos funciones L particulares. Como les expliqué, quisiéramos hacer un recorrido partiendo de las conjeturas de Tate y pasando a través de la conjetura de Sato-Tate para llegar a las conjeturas de Nagano. Bueno, pues algo que probó Tate en 63, en el mismo papel en el que presentó ambas, conjetura analítica y algebraica, es que si uno toma una curva elíptica definida sobre un campo de números sin multiplicación compleja, entonces se sabe que la conjetura analítica de Tate para potencias de nuestra curva elíptica implica la conjetura de Sato-Tate para A. La conjetura de Sato-Tate, in fine, predice que las trazas del Frobenius, del elemento de Frobenius, están repartidas o distribuidas uniformemente bajo una cierta medida. Y uno puede, sin ningún problema, generalizar dicha conjetura a no solo el caso de curvas elípticas, pero inclusive variedades abelianas o inclusive motivos, sin ningún problema. Y entonces, si uno completa un poco con lo que probamos recientemente, es que la conjetura de Tate analítica para nuestras potencias de la curva elíptica implica la conjetura de Sato-Tate. Si tenemos eso y además tenemos que la conjetura analítica y algebraica son equivalentes, pues digamos, el resultado que proponemos, que completa un poco el resultado de Tate, es que la conjetura algebraica de Tate para esta potencia de una curva elíptica implica la conjetura de Sato-Tate.
Es decir, que podemos utilizar ahora la conjetura algebraica de Tate para eventualmente saber más información sobre la conjetura de Tate. Algo que es muy interesante es que Kim probó hace unos años que hay realmente un vínculo entre la conjetura generalizada de Sato-Tate, es decir, para variedades abelianas, y la conjetura de Nagao. Más concretamente, ella probó que dicha conjetura implica parcialmente la conjetura de Nagao para familias de curvas hiperelípticas definidas por twists cuadráticos. Entonces, ¿qué es la conjetura de Nagao? Bueno, pues Nagao conjeturó alrededor de los años 90 una relación, digamos, la heurística detrás de Nagao es predecir o encontrar curvas elípticas con rangos muy grandes. Eso en el momento era muy importante y sigue siendo, ¿no? Y lo que él quería, en fin, era relacionar el rango de una curva elíptica definida sobre Qt, es decir, un campo de funciones, con una fórmula límite que va a provenir de un promedio ponderado de las trazas de Frobenius en cada fibra. Es decir, si uno considera una superficie elíptica, que es equivalente a considerar una curva elíptica definida sobre Qt, pues cada fibra de esta superficie es exactamente una curva elíptica definida sobre Qt. Entonces eso es lo que se refiere con fibra. Las trazas de Frobenius de cada fibra, es decir, de cada curva elíptica en cada punto. Entonces podemos definir una curva elíptica dada por una ecuación de Weierstrass, y esta vez no consideramos coeficientes enteros, sino coeficientes dados como polinomios enteros, a coeficientes enteros. Y consideramos el discriminante de dicha curva elíptica, y podemos definir qué es exactamente las trazas del Frobenius en cada fibra. Bueno, si uno toma un número primo P, y cualquier punto abajo de la base T, tenemos una fibra ET, es decir, una curva elíptica definida sobre Q, y podemos asociar a esta curva elíptica su traza de Frobenius en el número primo P como P más 1 menos el número de puntos racionales, bueno, de puntos NFP de la curva elíptica. Entonces aquí hay un abuso de notación, es decir, tenemos una curva elíptica definida sobre Qt, tomamos un primo de buena reducción y reducimos nuestra curva a una curva elíptica sobre FP y ahí contamos el número de puntos racionales. Y dado este valor, lo que nos interesa es, ok, ¿qué pasa si tomamos un promedio fibrado de estas trazas y lo denotamos por grande A, AP de E, y esta vez no va a estar asociado a nuestra fibra, sino es a toda la curva elíptica E, definida por Qt, como el promedio, es decir, 1 sobre P, por la suma de todas las trazas de Frobenius de nuestra curva elíptica ET. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es tomar el límite de este límite fibrado, en donde x tiende a infinito, y adicionamos todos los promedios fibrados de la traza de Frobenius en P, lo multiplicamos por log P, y bueno, pues la conjetura de Nagao predice que este límite fibrado es exactamente igual al rango de nuestra curva elíptica, lo cual es muy interesante, porque nos da información, una relación concreta entre las trazas de Frobenius y el rango de curvas elípticas. Y bueno, por el teorema de especialización de Silverman podemos caer directamente en el rango de una curva elíptica después. Bueno, pues lo que queremos ahora es, ya que vimos la conjetura de Nagao en su caso inicial, quisiéramos proponer una generalización para cada motivo. Y esto es de la siguiente forma. Tomamos un campo de números K y consideramos un motivo en la categoría de motivos en el sentido de Bondrian, y
consideramos los factores de Euler en P. Recordemos que esos están dados por este polinomio característico, y lo que es muy interesante es que siempre hay una relación entre los coeficientes de la función L y las trazas de Frobenius, y más particularmente, los coeficientes locales de dicha función están dados por la traza de Frobenius en estas potencias exteriores, para cada entero entre 0 y la dimensión de nuestra variedad. Es decir, nuestra variedad proyectiva lisa, que está relacionada al motivo M. Lo que conjeturó Nagao es, tomamos una curva elíptica definida sobre Qt, y después tomamos para cada primo y para cada punto una curva elíptica definida sobre FP, y tomamos su traza. Bueno, lo que proponemos es lo siguiente: en vez de trabajar con una curva elíptica definida sobre Qt, simplemente trabajamos con un objeto en la categoría de motivos, definidos esta vez no sobre el campo de número K, sino sobre este campo de función KC, donde esta es una curva suave. Ese es el mismo setting. Y en vez de un número primo, tomamos un ideal primo, y en vez de un punto en Z, tomamos un punto en nuestra curva C. Tomamos una fibra en cada punto, y esta vez va a ser, en efecto, un motivo definido sobre K, y asociamos a dicho motivo definido sobre K su traza de Frobenius. Y de igual forma podemos definir el promedio fibrado de las trazas de Frobenius en el ideal P como 1 sobre la norma de nuestro ideal por la suma de puntos cerrados en CFP de nuestras trazas de Frobenius asociadas al motivo definido sobre K. Y lo que conjeturamos es que tenemos para cada entero este límite que es igual al rango de este grupo en particular. Entonces este es el grupo que está dado como la imagen del mapeo de ciclos. Entonces, si volvemos de nuevo a la tabla de similitudes entre la conjetura de Nagao y la conjetura motívica de Nagao, bueno, tenemos que, además de tener digamos, la equivalencia entre la traza de Frobenius asociada a la curva elíptica definida sobre FP, tenemos la traza de Frobenius asociada al motivo definido sobre K, y fijamos un entero, un primo P, y definimos promedio fibrado. Y bueno, aquí fijamos un ideal y definimos el promedio fibrado de igual forma, y tenemos esta digamos, relación entre ambas conjeturas. Entonces, lo que acabo de presentar a lo largo de estos minutos es lo siguiente. Partimos de las conjeturas de Tate, tanto analíticas como algebraicas, y probamos que existe una equivalencia entre dichas conjeturas cuando consideramos un campo finitamente generado. Introdujimos respectivamente las conjeturas motívicas analíticas de Tate y algebraica de Tate, y probamos la relación que existe entre esas conjeturas motívicas y las conjeturas de Tate analíticas y algebraicas. Digamos, esos son los tres resultados que presentamos ahora. Tate probó que existe una relación entre la conjetura analítica, y ahora, digamos, agregamos el hecho de que existe una relación entre la conjetura algebraica de Tate y la conjetura de Sato-Tate para una curva elíptica en particular. Y gracias a los resultados de Seyuk, sabemos que hay una relación entre la conjetura de Sato-Tate y la conjetura de Nagao, y presentamos a lo largo de estos minutos una versión motívica de dicha conjetura. Y bueno, claro, esto aparece, digamos, este setting aparece en un abanico más grande de conjeturas, que son estas. Y esto es lo que quisiera discutir con ustedes en los últimos minutos, y eventualmente preguntar a la audiencia también para poder discutir durante la sesión de preguntas. Es lo siguiente, es decir, ya dominamos el lado izquierdo arriba,
Y sabemos, gracias a un resultado que tuve con Comelin hace unos años, que las tres conjeturas motívicas, tanto de Tate, Satu-Tate y de Mumford-Tate, son equivalentes e implican la conjetura algebraica de Satu-Tate. Y lo que se sabe es que hay un vínculo entre esta conjetura algebraica de Satu-Tate y la conjetura generalizada de Satu-Tate. Y lo que desarrollamos en esta plática, pues bueno, fue esta columna aquí, con la conjetura de Nagao, y esto está relacionado con tres otras conjeturas de las cuales no hemos hablado aún, que es precisamente la conjetura de Tate para superficies abelianas. Bueno, esto fue probado por Hindi, Pacheco y Wazir, que implica que está relacionado con la conjetura analítica de Nagao, y hay relaciones no triviales entre la conjetura de Bircham-Simerton-Dyer para fibraciones y la conjetura de Tate para fibraciones, junto con esta conjetura analítica. Entonces, la pregunta que tenemos y que estamos trabajando actualmente es, bueno, ¿cuál es la relación entre esta conjetura motívica que proponemos y la conjetura de Tate para fibraciones y la conjetura analítica de Nagao? Es decir, podemos obtener resultados interesantes en esta dirección si probamos una generalización de la forma de Shioda-Tate, por ejemplo. Digamos, esto sigue siendo una pregunta abierta que tiene potencial y podemos discutir de esto en los minutos que siguen. Pues bueno, muchas gracias por tu atención y disfruten del congreso.